El Chapo, un hombre cuyo nombre es sinónimo de asesinatos brutales, tráfico de drogas y un nivel de narcoterrorismo que rivaliza con el legado de Pablo Escobar. El Chapo no es solo el cerebro de un cártel internacional de la droga, también es un escapista. Pero ¿cómo acabó el hombre más peligroso del mundo en un agujero de una prisión de Florida? La vida que llevaba el Chapo Guzmán dentro de Puente Grande era casi más lujoso que los gángsters italianos que están encerrados. Ya sabes, en Goodfellas. Esta es la historia completa de cómo el Chapo construyó una de las mayores redes de narcotráfico de México, cómo fue capturado y escapó de prisión 2 veces, y cómo finalmente cayó en manos de los Estados Unidos. Capítulo 1. El ascenso del Chapo. Nacido Joaquín Archibaldo Guzmán el 4 de abril, 1957, el Chapo comenzó su tumultuosa vida en las agrestes montañas de Sinaloa, un estado situado en el noroeste de México. Debido a su origen humilde, a El Chapo se le negó el acceso a una educación adecuada y pasó sus primeros años transportando y vendiendo naranjas. Pero su historia experimentó un cambio radical cuando se unió a su tío, Pedro Aviles Pérez, en el comercio de mercancías de contrabando. Con solo 9 años, Guzmán ya trabajaba en los campos de marihuana y adormideras situados en los alrededores de La Tuna, su ciudad natal, Sinaloa, y fue desde muy joven cuando el futuro capo de la droga decidió dedicar su vida al comercio ilegal de drogas duras. Pero primero, el joven El Chapo tuvo que aprender los entresijos del negocio y asegurarse conexiones con los hombres en la cima del juego. Por suerte para él, su tío Pedro Pérez conocía los entresijos de la industria del narcotráfico, y se le considera uno de los líderes de la primera generación del cártel de Sinaloa. En un momento en que muchos cárteles de la droga han perdido sus rutas de distribución debido a las medidas represivas de las autoridades, el cártel de Sinaloa surgió con un nuevo plan: introducir de contrabando estas sustancias ilegales en Estados Unidos utilizando aviones. Y si había alguien que pudiera aportar información sobre el funcionamiento interno de este sistema, era Pedro Pérez. Esta inestimable conexión acabaría ayudando al joven Guzmán en su ascenso al trono como notorio líder del cártel. Sin embargo, no es el único factor responsable de su rápido ascenso. Teniendo en cuenta el clima político de su época, es casi como si el Chapo hubiera entrado en escena en el momento más oportuno. Su destino estaba ligado al de otro jefe de banda, cuya caída inició el proceso que llevó a El Chapo a la cima. Verás, en la década de 1980, un hombre llamado Miguel Ángel Félix Gallardo emergió en la escena de la droga mexicana como líder del infame cártel de Guadalajara. En otros tiempos, el cártel de Guadalajara controlaba el mayor porcentaje del tráfico de drogas que se realizaba en México. Pero entonces, en 1985, un miembro del cártel de Guadalajara ordenó el secuestro, tortura y brutal ejecución de un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Esto marcó invariablemente el principio del fin del cártel y el amanecer de una nueva era en el mundo del tráfico ilegal de drogas. En respuesta al asesinato, el entonces presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, presionara al gobierno mexicano para que los autores no quedaran impunes. Así, sin más, se puso en marcha una operación masiva en colaboración con agentes antidroga estadounidenses, y para cuando el humo se disipó, el cártel de Guadalajara estaba prácticamente desmantelado. Ahora que el grupo que dominaba el mercado estaba paralizado y su líder, Gallardo, fue encarcelado, el Chapo y un hombre llamado Ismael Zambada, El Mayo, asumió el control del cártel de Sinaloa. Antes de todo este incidente, el Chapo y el Mayo eran lugartenientes profesionales de confianza de Gallardo. Y ahora que su posición estaba perdida, tomaron los timones y transformaron totalmente toda la operación. En 1989, el Chapo asumió el control de la operación del cártel de Sinaloa, introduciendo una de las innovaciones más impactantes del sector: narcotúneles. Mientras su popularidad y éxito disparados beneficiaban a sus bolsillos e impulsaban sus actividades empresariales, también le granjeó muchos enemigos, especialmente los que reclamaban como suyo el mismo territorio desde el que él operaba, desembocando en una brutal guerra de bandas que sigue causando estragos hasta hoy. Fue gracias a esta guerra que el Chapo acabaría en prisión, donde realizó su primer truco de magia. Capítulo 2. Una historia de fugas de prisión.
hasta su arresto en 2014. El Chapo estaba considerado como uno de los capos de la droga más poderosos de México. Y los EPU, las autoridades creían que era tan poderoso como el jefe del Estado, habiendo construido una red ilegal que generaba unos $3.000 millones al año. Y como tal, cualquier persona se dedicaba a estas actividades delictivas como forma de llegar a fin de mes. De 1995 a 2014, el Chapo se erigió como el gran jefe de la facción surgida de Guadalajara. Pero sus enemigos nunca estaban lejos. Y un día, finalmente lo alcanzaron. La primera fuga. 24 de mayo, 1993. El Chapo se dirigía al aeropuerto de Guadalajara cuando sufrió una emboscada masiva. Sin embargo, el golpe no saldría como estaba planeado. Y aunque el Chapo no resultó herido en todo el incidente, su vida nunca volvió a ser la misma después. Dicho atentado fue orquestado por el cártel rival de Tijuana, que recibió información de que Guzmán iba a estar en el aeropuerto en un Mercury Grand Marquis blanco y quería aprovechar la oportunidad para eliminarlo. Sin embargo, ese fatídico día, el convoy del Chapo también viajaba junto a un hombre llamado Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de la ciudad en aquella época, y uno de los más críticos con el narcotráfico. Coincidentemente, él estaba en un Mercury Grand Marquis blanco también, y cuando los sicarios de Tijuana empezaron a dispararle a lo que ellos creían era el carro del Chapo, se convirtió en un caso de error de identidad, ya que le dispararon al arzobispo en su lugar sobre... Al oír el sonido de los disparos, los hombres del Chapo repelieron el ataque al instante, y en cuestión de segundos el sereno aparcamiento del aeropuerto de Guadalajara se convirtió en una zona de guerra. Para cuando terminó el tiroteo, sin embargo, 7 hombres habían muerto, incluyendo Cardenal Ocampo, mientras que el objetivo principal escapó de toda la situación sin un rasguño. Cuando las noticias de este ataque llegaron a las calles, a mucha gente le costaba creer que el cártel hubiera apuntado accidentalmente al coche del arzobispo. Y empezaron a surgir varias teorías según las cuales él debía de ser el objetivo principal del atentado en primer lugar, ya que era uno de los principales opositores al narcotráfico. Pero no fue hasta hace poco que el FBI dictaminó que el tiroteo había sido un caso de confusión de identidad. Sin embargo, para Guzmán, la guerra no había terminado. En respuesta a la muerte del cardenal, el gobierno mexicano lanzó una persecución masiva para encontrar a sus asesinos. Y en el proceso, fotos del Chapo se hicieron públicas por primera vez. Mientras era un narcotraficante de gran éxito, también había conseguido mantener sus asuntos en privado hasta entonces. Pero ahora que su identidad estaba al descubierto, Guzmán huyó a Guatemala. Y al parecer pagó a los militares guatemaltecos $2 millones para protegerlo. El 9 de junio, 1993, Guzmán fue localizado y detenido por las autoridades guatemaltecas cuando se ocultaba cerca de la frontera entre México y Guatemala, y fue enviado a México a afrontar las consecuencias de sus actividades ilegales. Pero con suficiente dinero a su disposición, el Chapo pagaba cuantiosos sobornos a los guardias de la prisión para que hicieran la vista gorda ante sus negocios ilegales. Esto le dio libertad para seguir dirigiendo el cártel desde los muros de la prisión. Y durante mucho tiempo, era lo de siempre. En 1995, Guzmán fue trasladado a una prisión de máxima seguridad llamada Puente Grande, y esta se convirtió también en su nueva base de operaciones. Durante todo el tiempo que el Chapo pasó en el correccional, gozaba de privilegios especiales debido a su riqueza y estatus. Pero después de pasar 8 años seguidos, sabía que no podía permitirse permanecer allí demasiado tiempo. También fue entonces cuando el Tribunal Supremo aprobó una ley que facilitaba a las autoridades mexicanas la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Y si había algo que el Chapo no quisiera, iba a ser entregado a los EPU, gobierno, que claramente quería su cabeza en una bandeja. Así que el 19 de enero, 2001, el Chapo realizó su primera audaz fuga de prisión. Con la ayuda de un guardia de prisiones llamado Chito Camberos Rivera y el trabajador de mantenimiento Javier Cameros, el Chapo ideó un plan que consistía en meterse en un carro de lavandería y salir rodando de la prisión sin levantar sospechas. Todo iba bien hasta que el trabajador que empujaba el carro fue retrasado por otro guardia, que supuestamente creía que había gato encerrado. Mientras esperaba a que el guardia abriera la puerta, el carro de la colada empezó a deslizarse,
y el Chapo empezó a temer que sus planes se frustraran y lo llevaran de vuelta a prisión. Pero por suerte para él, todo parecía normal para el guardia, y el carro de la lavandería fue empujado con éxito fuera, donde el Chapo fue trasladado al maletero de un coche y conducido fuera de la ciudad por Camberos. Después de estar fuera de peligro, Camberos se detuvo en una gasolinera y entró para aprovisionarse. Pero para cuando volvió, el Chapo había desaparecido misteriosamente. Segunda detención. Después de salir de la prisión mexicana sin problemas, el Chapo se convirtió en un fantasma, invisible e inaudito, y definitivamente, inatrapable. Esta elusividad le convirtió en una especie de héroe y en una figura legendaria que se burló tanto de Estados Unidos como del gobierno mexicano durante mucho tiempo. Dentro de México, era temido y venerado por todos, tanto a los que se dedican al tráfico de drogas como a los ciudadanos de a pie. Hay historias de él entrando en restaurantes sin miedo, confiscando teléfonos y derrochar algo de dinero para callar a todo el mundo antes de desaparecer. Debido a su notable habilidad para evadir la ley, el Chapo llegó a ser conocido como el narcotraficante más poderoso del mundo. Pero no mucho después de esto, su imperio se vino abajo. Aunque había logrado esconderse con éxito en las zonas remotas de las montañas de Sierra Madre durante mucho tiempo, algunos miembros capturados de su equipo de seguridad revelaron que había comenzado a aventurarse en Culiacán, así como la ciudad costera de Mazatlán. Así que el 16 de febrero, 2014, el ejército mexicano lanzó una redada masiva, siguiendo los consejos de los guardaespaldas. Rastrearon a El Chapo hasta la casa de su exmujer, pero tuvo problemas para derribar la puerta de acero reforzado, dando al narcotraficante la oportunidad de escapar por unos túneles secretos. Después de escapar a Mazatlán, su plan era ver a sus hijas gemelas antes de retirarse a las montañas. Pero sobre las 6:40 de la mañana, el 22 de febrero, 2014, las autoridades mexicanas capturaron finalmente a Guzmán en un hotel situado en una zona de playa de Mazatán, Malacón. Fue necesario el esfuerzo conjunto de 65 efectivos de la Armada de México, la DEA, y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para derribarlo. En ese momento, el Chapo se escondía en los condominios Miramar, ubicados en el número 608 de la Avenida del Mar, y según inteligencia, había permanecido allí solo 2 días antes de la incursión masiva. Al acceder a su habitación, los oficiales lo encontraron en la cama con su esposa, la ex reina de la belleza Emma Coronel Aispuro, y aunque intentó resistirse a la detención peleándose con los marines, finalmente fue sometido y puesto bajo custodia. Sorprendentemente, sin embargo, no se efectuaron disparos en esta operación, y el Chapo fue trasladado en avión a Ciudad de México para su identificación formal. Cuando la noticia de la nueva detención del Chapo saltó a los titulares, había una conmoción y tensión palpables en el aire. Como todo el mundo sabía, esto marcó el comienzo de su caída. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social NUEM 1, una prisión de máxima seguridad situada en Almoloya de Juárez. Y tan pronto como aterrizó, se reforzó la seguridad y se aumentó el nivel de vigilancia para hacer frente a una amenaza tan formidable. Segundo encarcelamiento. Como recluso de alto riesgo, el Chapo fue recluido en una de las celdas más aisladas de las instalaciones, donde las interacciones con otros reclusos se reducían al mínimo, y a El Chapo no se le permitió contactar con sus familiares. La celda tenía una cama individual, una ducha y un retrete. Su abogado, Óscar Quirarte, se le permitió verlo, pero la visita de cualquier miembro de su familia requería el permiso de un juez. A lo largo de su estancia en este centro, El Chapo fue sometido a 23 horas de confinamiento solitario con solo 1 hora de actividades al aire libre al día. No se le permitió hablar con sus guardias, y sus conversaciones se limitaban a la sala del tribunal. El 24 de febrero, el gobierno mexicano acusó formalmente al jefe del cártel de narcotráfico, y aunque esto parecía un paso más cerca de la justicia, resultó ser una estratagema para retrasar la extradición de El Chapo a Estados Unidos. Después de muchas idas y venidas entre las autoridades mexicanas y el gobierno de Estados Unidos, el fiscal general de México, Jesús Murillo Caram, salió el 17 de abril, 2014, a anunciar que México no tenía intenciones de enviar a El Chapo y que deseaba ver al capo de la droga enfrentarse a cargos allí mismo,
en México, donde cometió la mayoría de sus crímenes. Pero aunque seguía en su país de origen, las condiciones carcelarias del Chapo distaban mucho de ser ideales. Y aunque las condiciones de ADX Florencia son mucho peores, su experiencia en la cárcel mexicana tampoco fue un camino de rosas. El 16 de julio, 2014, el capo de la droga habría organizado una huelga de hambre de 5 días en colaboración con el antiguo capo de la droga, Edgar Valdés Villarreal, en protesta por las condiciones inhumanas de la prisión y el maltrato que reciben sus reclusos. Aunque las autoridades penitenciarias acabaron respondiendo a la protesta, negaron vehementemente que el Chapo tuviera algo que ver con el movimiento. A lo largo de este periodo, el narcotraficante fue objeto de una acusación tras otra por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero las autoridades mexicanas se niegan a dejarle marchar. El Chapo creía que estaba en un espacio seguro. Al menos, eso fue hasta que ocurrió algo dramático que lo cambió todo. La cacería final. Aunque el Chapo tuvo suerte esta primera vez, su suerte se acabaría pronto. Según el informe oficial publicado por la Armada de México, algunos ciudadanos no tardaron en denunciar que una casa de la ciudad costera de Las Mochis, norte de Sinaloa, era frecuentado por hombres armados. Como resultado, se inició una operación de vigilancia clandestina. Y durante todo un mes, las autoridades vigilaban todos los movimientos y conversaciones en torno a la propiedad. De sus conclusiones, los agentes determinaron que la casa estaba siendo preparada para alguien a quien se referían como la abuela o la tía, que creían que era un nombre en clave para el Chapo. No se equivocaron. En las primeras horas del 8 de enero, 2016, las Fuerzas Especiales de la Armada de México, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal, lanzó la Operación Cisne Negro, tomando la casa en un ataque repentino y llevando a El Chapo a un modo de pánico instantáneo. Pero como el maestro escapista que era, Guzmán pudo escapar de nuevo por un túnel secreto antes de salir a la calle con su lugarteniente de confianza a 1,5 kilómetros de la vivienda. Para facilitar su huida, el Chapo robó un coche a punta de pistola antes de ser finalmente interceptado a unas 12 millas al sur de Los Mochis, cerca de la ciudad de Juan José Ríos. Después de que lo atraparan, el jefe del cártel intentó sobornar a los agentes, ofreciéndoles dinero en efectivo, propiedades e incluso puestos de trabajo, pero cuando se negaron, amenazó con matarlos, y en cuestión de minutos, los oficiales fueron notificados de que más de 40 asesinos estaban en camino para llevar a cabo un contraataque y liberar a El Chapo. Pero antes de su llegada, El Chapo fue trasladado fuera de la zona, y su historia fue cuesta abajo a partir de ahí. Capítulo 3. Extradición. El 19 de enero, 2017, una noticia impactante saltó a las ondas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que por fin había dado con el capo del cártel de Sinaloa, El Chapo, encendiendo tanto el miedo como la excitación entre el público. Tras su captura final el 8 de enero, 2016, los abogados de El Chapo interpusieron varios recursos de amparo para impedir su extradición, pero todos fracasaron. As Judge Vicente Antonio Zacarias, que presidió el caso, había decidido que era hora de que el narcotraficante se enfrentara a las repercusiones de sus actos. Desgraciadamente, sin embargo, el juez pagó con su vida. Fue asesinado el 17 de octubre, 2016, mientras hacía footing cerca de Ciudad de México. A la llegada de El Chapo a Estados Unidos, se podía ver el miedo en sus ojos, pues sabía que las autoridades no se lo pondrían fácil. Sin embargo, la única gracia salvadora que tenía era que el gobierno mexicano había obligado a los EOU para firmar un acuerdo por el que no se le aplicaría la pena de muerte. Pero aparte de eso, podrían castigarle con todo el peso de la ley. Posteriormente fue entregado a la DEA y al HSI, que lo trasladaron al ala de máxima seguridad del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Nueva York. El 20 de enero, El Chapo se declaró inocente de los 17 cargos que se le imputaban. Y el 12 de febrero, 2019, fue declarado culpable de todos los cargos. Avanzamos hasta el 17 de julio, y el narcotraficante fue condenado a cadena perpetua más otros 30 años y a perder más de $12.600 millones. Esta vez, Guzmán no estaba en una prisión cualquiera. En su lugar,
El gobierno de Estados Unidos lo envió a la prisión de máxima seguridad más segura del país, ADX Florencia. Capítulo 4. ¿Cómo es tratado el Chapo en prisión? Al contrario que en México, donde el Chapo gobierna como rey indiscutible, la vida en la prisión es muy diferente. La vida en ADX Florencia es lo más parecido al infierno, especialmente para un preso considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo en este momento. También conocido como Alcatraz de las Rocosas, o la versión de alta tecnología del infierno, ADX Florencia, situada en Colorado, suele considerarse un lugar de castigo, más que un destino para la rehabilitación. La sección en la que está encarcelado el Chapo está diseñada específicamente para reclusos que suponen una amenaza para sus vidas, a la población en general o al personal, y aquellos cuya seguridad no puede verse comprometida. Durante 23 horas cada día, el Chapo está encerrado en una celda completamente insonorizada, de hormigón armado, así como un taburete de hormigón que no se puede mover, un escritorio de hormigón, una cama de hormigón con un fino colchón de espuma, así como un lavabo e inodoro que no se pueden mover pase lo que pase. La ducha también está temporizada, y solo se encenderá cuando se active desde el exterior. Y también el retrete. Toma, el recuento de cabezas se realiza unas 6 veces al día, ya que los guardias de la prisión deben dar cuenta de cada convicto alojado aquí. Pero el Chapo no está solo aquí. Tiene la compañía de más de 300 de los criminales más horribles de Estados Unidos. Esto incluye al terrorista de la UNA Ted Kaczynski, que llevó a cabo uno de los actos de terrorismo interno más descarados de la historia de Estados Unidos, y Zaccarías Moussoy, un coconspirador de Al-Qaeda, que jugó un papel importante en los atentados del 11 de septiembre. La proporción personal recluso también es significativamente superior a la de otras prisiones, y el nivel de vigilancia es tan detallado que rara vez ocurre algo sin ser detectado en el último momento. En cuanto a su comida, estos reclusos reciben su ración diaria a través de agujeros en las puertas de acero, aunque no es exactamente una comida gourmet. El diseño de la celda no es solo para evitar que el Chapo haga un intento de fuga, sino también para asegurarse de que no se quite la vida. Los que han visto cómo es por dentro describen este lugar como un destino peor que la muerte. Por lo que no es de extrañar que los reclusos elijan a veces la muerte antes que el aislamiento. Verás, mientras que el encarcelamiento le ha quitado la libertad a El Chapo y su conexión con el cártel de Sinaloa se ha visto seriamente limitada, la tensión mental de estar encerrado en ADX Florencia es más brutal. Según un antiguo preso anónimo, las condiciones de la prisión eran tan agotadoras mentalmente que los reclusos intentaban autolesionarse de forma rutinaria para poder tener al menos algún contacto humano con los médicos y las enfermeras. Además, presos como el Chapo solo pueden hablar por teléfono con sus familias una vez al mes durante apenas 15 minutos, mientras que las cartas de sus familiares también tienen una extensión limitada. Cada visita debe ser aprobada previamente por la Fiscalía General, aunque es bastante improbable que a El Chapo se le permita ver a nadie de su familia. Después de soportar estas duras condiciones durante un tiempo, El Chapo decidió enviar un mensaje al mundo exterior. Cartas entre rejas. En 2019, escribió una carta detallando el horrible trato al que fue sometido en ADX Florencia. En la extensa carta entregada a través de su abogado, Guzmán dirigió una petición al presidente de México, pidiendo que se le permita cumplir el resto de su condena en México, por motivos humanitarios. Aunque es muy poco probable que los gobierno estaría dispuesto a permitirle volver. El presidente Andrés Manuel López Obrador sí acusó recibo de la carta, e incluso prometió considerar la petición. El abogado de El Chapo describió este último como un SOS, citando que el narcotraficante sufría tormentos psicológicos en la prisión. Después del 2019, la carta quedó sin respuesta. El Chapo escribió otra carta en 2024, esta vez dirigido al juez federal Brian Cogan. En la carta, El Chapo rogó al juez que aumentara sus privilegios de llamada y visita, especialmente a su mujer y a sus 2 hijas gemelas. Declaró que el contacto con su familia había cesado en mayo de 2023 y que ello había afectado gravemente a su bienestar mental. Concluía la carta suplicando que se autorizara a su esposa a llevarle a sus hijos. Pero poco puede hacer el juez Cogan. En su respuesta a la carta,
El juez reveló que el encarcelamiento de El Chapo estaba ahora en manos de la Oficina de Prisiones y que la agencia era responsable de las condiciones de su encarcelamiento. Esto significa que si El Chapo quería más acceso a su esposa e hijos, tendría que hablar con la Oficina de Prisiones. ¿Pero se accederá a su petición? ¿Y saldrá alguna vez del aislamiento total? Eso es bastante improbable, especialmente para una persona capaz de ordenar la destrucción con solo chasquear un dedo. Es probable que El Chapo pase el resto de su vida entre rejas. Y mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses siguen tomando medidas enérgicas contra Sinaloa y otros cárteles de la droga, más capos podrían unirse a él pronto. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.